Dicen que la estupidez humana no tiene límites, pero si pudiéramos clasificar las decisiones más absurdas de la historia, la Primera Guerra Mundial ganaría sin competencia. Una guerra que nadie quería, que pudo evitarse, que no tenía sentido y que arrastró al mundo entero a una masacre brutal. Europa vivía un siglo de paz, progreso, avances científicos y desarrollo económico. Era el centro del mundo y de pronto se destruyó a sí misma. Hoy responderemos a una pregunta que lleva más de 100 años generando debate entre historiadores. ¿Quién tuvo la culpa de la Primera Guerra Mundial? Te lo advierto, la respuesta no es tan simple. Fue una cadena de errores, arrogancia, orgullo nacionalista y traiciones diplomáticas que convirtieron un conflicto local en el infierno. Antes de la guerra, Europa era una red de tensiones escondidas. Austria, Hungría versus Serbia, rivalidad étnica y territorial en los Balcanes. Rusia versus Austria, competencia por el control de los pueblos eslavos. Francia versus Alemania, odio heredado desde la guerra franco-prusiana. Alemania versus Gran Bretaña, carrera naval y rivalidad imperial. Imperio otomano en decadencia, su caída creó disputas en los Balcanes. Todo estaba conectado por alianzas militares explosivas. Triple entente, Francia, más Rusia, más Gran Bretaña. Triple alianza, Alemania, más Austria, Hungría, más Italia. Europa era una bomba lista para estallar. Solo hacía falta una chispa. Y llegó. 28 de junio de 1914, Sarajevo, Bosnia. El archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, visita la ciudad. Error número 1. Bosnia había sido anexada por Austria y los serbios lo veían como una provocación. Error número 2. Visita el país en Vidovdan, el día más simbólico del nacionalismo serbio. Error número 3. Lo hace en un coche descapotable, con la ruta anunciada en los periódicos. Ese día, un joven nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip dispara 2 veces. Primero mata a la esposa del archiduque, luego a él. El mundo queda paralizado. Ha ocurrido un magnicidio. La chispa está encendida. Pero ahora viene lo peor. La estupidez diplomática europea. Serbia juró que no tuvo nada que ver con el asesinato. Mentira. El crimen fue planificado por un grupo terrorista nacionalista serbio llamado La Mano Negra, vinculado al ejército y al gobierno serbio. Errores de Serbia. Permitió operaciones terroristas desde su territorio. Su prensa celebró el asesinato públicamente. Se negó a permitir una investigación internacional seria. Movilizó su ejército justo después del atentado. Austria estaba furiosa. Serbia había jugado con fuego. Serbia sabía que Austria respondería. Y no se dio lo suficiente para evitar la guerra. Veredicto parcial. Culpa alta por provocar el conflicto inicial. Austria había esperado un pretexto para atacar Serbia desde hacía años, y lo tuvo. El 23 de julio, Austria envía un ultimátum brutal: exigir la expulsión de funcionarios serbios, censurar prensa nacionalista, arrestar oficiales patriotas, permitir que policía austríaca actuara dentro de Serbia, inaceptable para cualquier país soberano. Serbia aceptó casi todo, menos eso. Austria había redactado el ultimátum para que fuera rechazado. Quería guerra. Veredicto parcial. Austria es culpable de escalar el conflicto local en guerra. Rusia juraba proteger a los pueblos eslavos, entre ellos Serbia. El zar Nicolás II decide apoyar militarmente a Serbia. Ordena movilización militar parcial. Luego total. Alemania lo ve como amenaza directa. Y aquí comienza la verdadera catástrofe. La movilización rusa era equivalente a declarar la guerra. Los trenes militares empiezan a moverse. La guerra ya no era local. Iba camino a ser europea. Veredicto parcial. Rusia es culpable de convertir una guerra regional en continental. Francia quería recuperar Alsacia y Lorena, perdidas tras 1871. Buscaba destruir al Imperio Alemán. Prometió apoyo total a Rusia incluso antes del atentado. Financiaba ferrocarriles militares rusos para acelerar la movilización. Francia no comenzó la chispa, pero su sed de revancha alimentó el fuego. Veredicto parcial. Francia deseaba la guerra y no hizo nada para evitarla. Gran Bretaña observaba desde el norte. No tenía obligación legal de entrar en la guerra, pero entró. Usó la violación de la neutralidad belga como excusa, aunque su verdadero miedo era la expansión alemana en Europa. Veredicto parcial. Gran Bretaña no evitó la guerra cuando pudo y permitió que estallara.
La crisis de julio de 1914 se convierte en un suicidio colectivo. Telegramas cruzan Europa sin detener nada. Movilizaciones y contramovilizaciones. Todas las alianzas activas. Europa se destruye a sí misma diplomáticamente en cuestión de días. La crisis de julio de 1914 se convierte en un suicidio colectivo. Telegramas cruzan Europa sin detener nada. Movilizaciones y contramovilizaciones. Todas las alianzas activas. Europa se destruye a sí misma diplomáticamente en cuestión de días. Italia traiciona la Triple Alianza y se une a los enemigos de Alemania. Pero los Balcanes eran un tablero aún más peligroso. Serbia, Macedonia, Montenegro y Grecia se ven atrapados en la guerra sin tener realmente poder de decisión. Los imperios otomanos y austrohúngaros luchan por territorios estratégicos. El conflicto que comenzó como un asesinato en Sarajevo se convierte en un choque de imperios, donde pequeños países son empujados a la marea de la destrucción. Impacto psicológico. Los líderes creían que podían controlar la guerra, pero la guerra comenzó a controlarlos a ellos. Japón se une al conflicto del lado de la Triple Entente, buscando expandir sus territorios en Asia. Las colonias africanas de Francia, Gran Bretaña y Alemania se convierten en campos de batalla. La Primera Guerra Mundial deja de ser europea. El mundo entero entra en guerra. Primeros combates en Bélgica y Francia, trincheras, artillería pesada, ametralladoras. Las tácticas tradicionales chocan con la tecnología moderna. Soldados jóvenes, con fe en sus líderes, mueren por millones en cuestión de meses. Veredicto parcial. La arrogancia y los errores de pocos líderes se transforman en una catástrofe global. Los soldados enfrentan barro, frío, enfermedades y miedo constante. Las trincheras se convierten en un infierno en la tierra, con ratas, infecciones y ataques sorpresa. Las tácticas de movilidad rápida fracasan. La guerra se vuelve estática y devastadora. Historia humana. Cartas de soldados revelan el desespero y la incredulidad. Nunca pensé que la humanidad podía matarse así, día tras día, sin sentido. El mundo observa, impotente. Las naciones empiezan a sentir que el conflicto no tiene fin. Los intentos de mediación de Estados Unidos y Suiza fracasan. Alemania y Austria-Hungría insisten en victorias rápidas. Rusia y Francia presionan por ofensivas inmediatas. Gran Bretaña, atrapada entre la neutralidad y la expansión alemana, finalmente decide entrar en guerra. La diplomacia colapsa. Telegramas cruzados, malentendidos y orgullo nacional llevan a más países al conflicto. Europa se ha convertido en un suicidio colectivo organizado. Las ciudades europeas empiezan a sufrir bombardeos y hambre. Mujeres y niños toman roles inesperados. Fábricas, hospitales, logística. Propaganda y nacionalismo extremo inflaman el odio. La población civil empieza a sentir el peso de decisiones tomadas por líderes que nunca caminaron entre ellos. La Primera Guerra Mundial no solo destruye fronteras, destruye vidas, familias y sueños. Al terminar la guerra, Europa está devastada. Millones de muertos, economías arruinadas y territorios divididos. Alemania humillada y resentida. Semillas de la Segunda Guerra Mundial ya sembradas. Estados Unidos emerge como potencia mundial y la diplomacia global cambia para siempre. La Primera Guerra Mundial no comenzó por un asesinato. Comenzó por la arrogancia humana, la sed de venganza y la incapacidad de los líderes para detenerse. Y las lecciones de ese desastre todavía resuenan hoy. Si te sorprendió cómo un solo asesinato pudo desencadenar un conflicto que cambió el mundo, imagina qué otras historias se esconden en la historia que podrían enseñarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ningún viaje al pasado, donde desentrañamos los secretos, errores y lecciones de la humanidad. Comenta abajo. ¿Quién crees que fue el verdadero responsable de la Primera Guerra Mundial? Tu opinión podría abrir un nuevo debate.